Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Hoy vamos a tratar un tema de actualidad ocurrido el pasado 7 de octubre de este mismo año 2015 en la provincia de Guangdong, concretamente en la ciudad de Foshan, en China. Resulta que varios residentes de la mencionada localidad habrían conseguido realizar una filmación absolutamente sorprendente de lo que parece ser una ciudad sobre unas nubes. Estamos hablando de la aparición prácticamente espectral de una ciudad flotante en el cielo, la cual parecería tener muchos rascacielos. Esta misteriosa visión habría sido tomada con diferentes teléfonos móviles y de hecho es una de las escenas más sorprendentes de este año, sobre todo por los ángulos perfectamente definidos de los bloques, las distintas alturas, la presencia de varios ángulos entre la disposición de edificios y el volumen de cada uno de ellos. Llama la atención, sin duda, que si estuviésemos ante algún tipo de espejismo, no exista una zona en donde se produzca un cambio en el índice de refracción de la parte superior y la parte inferior. La escena es espectral, digna de los mejores episodios de la serie Fringe o de Dimensión Desconocida, de la que por cierto soy muy fan, y de hecho la filmación original grabada en mano permite ver unos detalles sorprendentes de esta ciudad apareciendo sobre una nube que estaría flotando sobre la urbe. Los edificios se ven perfectamente definidos, incluso algunos de ellos con diferentes sombras, es decir, es como si estuviesen iluminados y es una aparición que duró solo unos minutos antes de que desapareciera, según comenta el medio Inquisitor.com. Estamos ante un fenómeno completamente inusual que ha desconcertado a científicos y meteorólogos de todo el mundo, pero esta no es la primera vez que ocurre. Ya ha habido diferentes casos de lo que podría ser una apertura espaciotemporal que nos dejaría ver quizá otro universo, quizá lo que podría ser otra realidad sobre una ciudad determinada del mapa de la Tierra. Y como decíamos, ya ha ocurrido más veces, porque resulta que unos días después del incidente de Foshan, diferentes testigos de la provincia de Jiangxi, en la misma China, también habrían reportado la aparición de una ciudad fantasmal extrañísima en el cielo. Esta imagen que van a ver a continuación corresponde al día 12 de octubre en Jiangxi. El señor Wu a las 5 de la tarde lo consigue grabar y fotografiar con su teléfono móvil, y este testigo comenta que la imagen permanece visible en este caso durante 30 minutos y luego desaparece. Aquí volvemos a encontrarnos edificios perfectamente definidos y claro, esto es muy curioso porque si esto fuese algún tipo de espejismo estaría reflejando lo que habría debajo en la ciudad, pero resulta que se puede ver cómo los edificios son absolutamente distintos. ¿Acaso alguien está abriendo portales a otros universos? ¿Alguien es capaz de hacer ver hologramas inmensos? Quizá el fenómeno ovni manifestándose con la forma de una ciudad entera. Bueno, a este respecto tenemos otro caso de una colosal estructura también con forma de bloques y además perfectamente definida con luces y con sombras, que también apareció en la ciudad de Huangshan, en la sureña provincia de Anhui, en el año 2011, también en China. Las fotografías desde luego son sorprendentes y muestran con gran definición lo que podrían ser árboles, edificaciones, incluso con sus antenas. Esta ciudad fantasma o esta aparición de otro universo paralelo, de otra realidad distinta de la nuestra, habría sido vista por muchos residentes de Huangshan, quienes pudieron tomar numerosas fotografías, bastante claras además, porque la visión misteriosa ocurrió mucho antes de que cayese la noche. Es muy interesante porque la explicación que se podría llegar a tomar es que sería un espejismo, el aire puede llegar a enfriarse tanto que condensaría en una finísima capa en donde se produce un fenómeno, un efecto de refracción y sin embargo cuando ocurre este fenómeno las imágenes suelen ser muy difusas
y estas son perfectamente nítidas y, como decíamos, no se corresponden con las construcciones que tienen debajo, las cuales, por cierto, deberían de ser reflejadas de forma inversa, lo cual no ocurre aquí. Esta teoría está siendo evaluada por diferentes meteorólogos que no se explican algo tan nítido y tan sumamente espectacular como esta visión de este mes de octubre de 2015 sobre esta ciudad china, que desde luego es absolutamente sorprendente. Luego está la teoría de que la imagen podría ser una prueba del proyecto Blue Beam, del que hablaremos dentro de pocos días, que sería un presunto programa de la NASA para iniciar un nuevo orden mundial mediante la creación de imágenes falsas que parecerían ser señales prácticamente para desconcertar a la población. Por otra parte, tenemos otro caso interesantísimo en marzo del año 2011 en un pueblo fronterizo de Dulali, esto estaría en Lanzai Surguard, en Darazo, en el estado de Bauchi, en Nigeria, en donde también se pudo presenciar un fenómeno absolutamente desconcertante, y es que cientos de personas vieron una luz brillante en el cielo inmediatamente después de la oración de la mañana en la mezquita local. Poco después vieron que esa luz se iba convirtiendo en una especie de nube, y dentro de esa nube también pudieron observar lo que sería una ciudad voladora masiva, una ciudad flotante que iba descendiendo desde arriba hacia abajo. Los pobladores narraron este extrañísimo espectáculo a diferentes periodistas, por ejemplo Odogu y Suleiman son dos periodistas africanos que se han encargado de la investigación de este caso, y de hecho todos los testigos que pudieron entrevistar afirmaban lo mismo: una luz brillante procedente del cielo con dirección al pueblo, apareciendo de la nada, y de hecho luego una gigantesca masa parecida a una nube, a una niebla, que por cierto suele ser un elemento característico de los desdoblamientos del tiempo, según estoy estudiando en mis investigaciones a este respecto. Y resulta que en su interior aparecería una ciudad voladora con la misma descripción que vemos en China, unos rascacielos, bloques perfectamente definidos, y de hecho en su interior podían llegar a escuchar el sonido de máquinas que hacían ruido, como si se tratara, decían los testigos que habían visto este inusual fenómeno, como si se tratara de la fábrica de cemento de una localidad cercana, que ellos consiguieron identificar un sonido parecido al de una fábrica en la localidad de Asaka. Esto es muy interesante porque parecería ser un zumbido que también es uno de los elementos característicos de los desdoblamientos del tiempo que estoy estudiando en diferentes casos reales de personas que parecen poder observar otras realidades, otros universos paralelos, otros tiempos, quizá pasados, quizá futuros. Y de hecho, aparece esa niebla y ese zumbido acompañado de una imagen absolutamente espectacular. En este caso, con nubes y con lo que parecerían ser construcciones, por encima de esas nubes. Hay otro testigo en este caso que se llama Dauda Mohamed, un agricultor local que también vio el gigantesco objeto mientras que estaba trabajando en sus campos. Se sorprendió más que asustarse realmente, y de hecho muchos lugareños estaban atribuyendo todo esto prácticamente a Alá y a los jinn, una referencia a los espíritus del folclore islámico y árabe. Esto es muy interesante porque, claro, cada comunidad se lo toma de una manera diferente debido a su cultura o a sus creencias, y esto por supuesto es totalmente respetable, pero lo cierto es que 2 semanas después de que apareciera en este pueblo, resulta que el fenómeno volvió otra vez, como repitiéndose, quedándose en el cielo una ciudad flotante y errante sobre el pueblo, habría estado 1 hora allí y habría desaparecido posteriormente. Los lugareños de este pueblo de Nigeria se consideran prácticamente un pueblo especial, ya que otras ciudades de alrededor no habrían tenido el privilegio de vivir este inusual fenómeno de desdoblamiento del tiempo relacionado con el fenómeno ovni, o que, quizá posiblemente
bueno, pues que pueda explicarse de una manera pues que se saltaría los límites de la ciencia. Pero por otra parte es muy interesante estudiar las profecías, porque resulta que en el Apocalipsis, en el capítulo 21, en el versículo 2, aparece una mención a este tipo de visiones. Voy a leer textualmente el texto y dice así, dice: "Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido". Aquí tenemos esa mención, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Esto es una referencia evidentemente cultural, exponiendo que sería una luz magnífica o con buen aspecto, pero es muy interesante esa mención, una ciudad descendiendo del cielo, que es exactamente lo que habían visto en Nigeria y lo mismo que se habría grabado en China. Por supuesto, nadie se creería esta historia si no hubiese más casos o solamente hubiese sido avistada por una persona, pero lo cierto es que los medios de comunicación, tanto en el país de China como en Nigeria, se han hecho eco de este avistamiento que está dando la vuelta al mundo, estas ciudades voladoras descendiendo del cielo, que desde luego pues es muy interesante, porque bueno, en China sí tienen una cultura muy desarrollada, pero en este pueblo de Nigeria muy poquísimos habitantes tienen conexión a internet y apenas aparatos de televisión, y por supuesto no tienen teléfonos móviles, ¿no? No estarían tan manipulados o tan contaminados por el mundo exterior. Entonces, a este respecto, ¿qué podríamos llegar a pensar? Universos paralelos que se solapan dentro de nuestra realidad, agujeros espaciotemporales quizá provocados por lo que serían los experimentos realizados en el acelerador de partículas del CERN en Ginebra, que en base a lo que serían esas creaciones de mini agujeros negros que con muy poca vida, es decir, que se llegarían a desintegrar prácticamente a los microsegundos, quizá eso estaría provocando algún tipo de anomalía espaciotemporal en nuestra realidad que estuviese provocando la visión increíble de otros universos paralelos, desdoblamientos del tiempo hacia otras realidades alternativas, o quizá estemos hablando de una parte más del fenómeno ovni, proyecciones holográficas o espejismos nunca vistos en la ciencia, ya que estamos hablando de algo que estaría exponiendo una imagen que no se corresponde con lo que habría debajo en la ciudad. A este respecto tendríamos que añadir que el acelerador de partículas está realizando diferentes experimentos muy polémicos. Hay colisiones de protones de alta energía con iones a velocidades colosales que están siendo estudiados por científicos, pero mientras tanto hay otros que están diciendo que esto podría provocar algún tipo de riesgo en lo que sería nuestro propio universo, el tejido de la realidad, y quizá lo que estamos observando sean los ecos de este tipo de experimentos que se están realizando y que de hecho se están presentando tanto en el futuro, después de esos experimentos, como en el pasado, ya que los mismos tendrían efectos devastadores en la línea temporal, pudiendo afectar tanto al pasado como al presente. Nada más, espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma, espero que hayáis disfrutado de estas imágenes absolutamente sorprendentes, de este avistamiento increíble ocurrido en China, unas imágenes que son sobrecogedoras, y bueno, pues estaré muy atento a vuestros comentarios y nada, como digo siempre, muchísimas gracias y salud y suerte. Adiós.